Señoras y señores, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos hoy con la charla 60. Y justo, esta es la última charla, antes de, claro, lógico, antes de empezar la charla 61. Pero es que en la charla 61 ya empiezo a hablar todo sobre Pablo, desde el principio hasta el final de los Hechos de los Apóstoles. O sea que explicaré los viajes y explicaré su persecución y su entrada en la cárcel. Ya dejaremos completamente a Pedro. Pero antes vamos a acabar el capítulo anterior que estábamos. ¿Recuerdan que estábamos en esta es la charla 60? Entonces estábamos en la charla 59, el último día, que yo les explicaba, si las personas no me han oído antes, que vayan a la charla, digo 59, porque allí hablo de Herodes Agripa I en profundidad. Y también hablo de, pues eso, la milagrosa liberación de Pedro de la cárcel, que está a punto de entrar en el Sanedrín, cuando un ángel lo salva de la cárcel. Recuerden que ella en el capítulo 5:8 era la primera vez en que un ángel le libró de la cárcel. Pues esta es la segunda vez. Y Lucas la detalla perfectamente. Vayan a la 59, a la charla 59, y corresponde al capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, hablando de esto, en el último párrafo que me dejé de esta milagrosa liberación, lo vamos a acabar hoy. Y es el capítulo 12, versículo 18. O sea, después, recuerden, después de que Pedro, gracias al ángel, se escapa y llega a casa de María, que era la madre de Juan Marcos, que fue digamos, el evangelista, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o sea, la madre de Marcos era María, que tenía una casa grande y en la cual había una serie de personas rezando por Pedro, que estaba preso para ser juzgado al día siguiente en el Sanedrín. Una vez llega Pedro a aquella casa, dice que se avise a Santiago y él se va. Entonces, en el versículo 18 dice, claro, dice, cuando vino el día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes le hizo buscar y al no encontrarle, procesó a los guardias y mandó ejecutarlos. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ahora imagínense ustedes la que se debió armar cuando, estando todo el mundo preparado, cada uno en su casa, preparado para ir al Sanedrín, tanto Herodes Agripa en su palacio como los demás, todos los demás sacerdotes, que se debían estar preparando para este juicio enorme, que debía tener lugar también en frente del pueblo, y la gente, incluso los judíos que pensaban, probablemente, como dije el otro día, apedrear a Pedro, sí, es que lo encontraban culpable. Imagínense lo que fue el llegar a la celda y encontrarla vacía. Porque es que aquí dice que, fíjense en lo delicado que es Lucas, dice, cuando vino el día hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. O sea, un alboroto no pequeño, imagínense ustedes lo que debió pasar, la furia, la rabia, el desconcierto. ¿Cómo era posible que Pedro se hubiera escapado si había dos personas dentro y dos personas fuera? Claro, inmediatamente lo que pasó es que el rey Herodes Agripa I empieza seguramente a hablar con los soldados que le guardaban y automáticamente pues los condena a muerte. ¿eh? Esto era lógico, que los condenara a muerte era lógico porque dada la psicología de Herodes Agripa, pero es que también dado la época, era lo habitual en esa época, era lo habitual en ese caso. Porque es que hoy se escapa un preso de la cárcel. Bueno, pues se abre un expediente, se mira a ver si verdaderamente ha habido negligencia o complicidad con la persona que se ha escapado, y a lo mejor pues si encuentran complicidad, pues lo meterán en la cárcel también a la persona o personas que hayan colaborado, o se abre un expediente y pues se deja sin empleo ni sueldo durante un tiempo hasta que se aclaren las cosas. Pero estamos en el siglo XXI y esto era el siglo I después de Cristo.
Recuerden que estamos más o menos entre el año 43-44 de la muerte del Señor. O sea, hace unos 10 años. Estamos en este momento a unos 10 años de la muerte del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Pues que tomaron a los soldados. Estos soldados seguramente debían intentar convencer a las personas que les interrogaron de que no había habido ni negligencia ni complicidad en todo ello, pero claro, vayan a convencer a unas personas, estos soldados, a otras personas, de que Pedro se había evaporado de la cárcel. Lógicamente no tuvo lugar y no los creyeron y los mandaron matar, o sea, fueron muertos. Y yo incluso pienso que se habían puesto cuatro escuadras de 4 personas cada una, o sea, 4 por 4, 16. Yo creo que a los 16 los debieron matar, muy probablemente, porque es que Herodes Antipas nunca supo, nadie supo en qué momento Pedro se escapó. Nosotros sí que más o menos hemos calculado que fue justo, probablemente antes de que ya viniesen para que lo juzgasen. Pero el de Antipas nunca supo. No se supo cuándo se escapó Pedro. La noche, debía ser durante la noche. Pero ¿cuándo? ¿En qué momento? Y además, yo también pienso, y bueno, ¿y los de cuando pasan la primera guardia? O sea, no se os castigarían, porque él pasó la primera guardia, la segunda guardia y luego la puerta se le abre sola y llega a la calle. Pero en la segunda guardia, en la primera guardia y en la segunda no los vieron. Yo creo que también sufrieron castigo esas personas. Pero bueno, no lo sabemos. Simplemente elucubro sobre el tema. Bien, antes de acabar esto, sí que les quiero recordar lo que les dije el otro día. Hablábamos como es hablábamos de los ángeles, ¿eh? Sí que les quiero recordar el libro que yo les recomendé, que sale al revés aquí, pero es Historia del Mundo Angélico. Historia del Mundo Angélico, y es un libro que está escrito por el padre José Antonio Fortea. Entonces, como les dije, ustedes si lo quieren recibir en papel, pues lo encargan, pero si ustedes desean leerlo en PDF, en internet, pues van directamente, pongan padrefortea.libros y descargas. Descargar, por ejemplo. O pongan Biblioteca Forteniana, una de las dos cosas. Entonces, allí el padre Fortea ofrece toda la cantidad de libros que él ha escrito, los ofrece gratuitamente y ustedes se los pueden descargar en PDF, ya les digo. Yo se lo recomiendo en profundidad, porque es enormemente espiritual. Y muy probablemente es lo que pasó. Pero no les digo nada más. Si les interesa, lean ese libro. Bueno, pues vamos al siguiente tema, que es la muerte de Herodes. Capítulo 12, versículo 20. Voy a leérselo entero y luego lo iremos desgranando porque verdaderamente sí que necesita explicación este fragmento de los Hechos de los Apóstoles. Dice: estaba Herodes fuertemente irritado con los de Tiro y Sidón. Estos, de común acuerdo, se le presentaron y, habiéndose ganado a Blasto, mayordomo del rey, solicitaban hacer las paces, pues su país se abastecía del territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real y sentado en la tribuna, les arengaba. Entonces el pueblo se puso a aclamarle. Es un dios el que habla, no un hombre. Pero inmediatamente le hirió el ángel del Señor porque no había dado gloria a Dios. Y convertido en pasto de gusanos, expiró. Vamos a ver, vamos a explicar esto bien. A ver, bueno, aquí primeramente te dice que después antes de morir, evidentemente, después de tener lugar esta aclaración sobre el hecho de que Pedro se escapase, dice el texto que Herodes Agripa I bajó de Judea a Cesarea y allí se quedó. O sea, digamos que se quedará en Cesarea Marítima, que siempre les hablo de que era una ciudad que estaba bastante romanizada, había sido, digamos, de alguna manera fundada por Herodes el Grande y había de todo. O sea, es que había para cuadrigas, había baños, había termas, había
fin, era una ciudad viva, pero romana. Había un grupo de judíos que sí que vivían allí, que no estaban contentos porque no se les trataba, no tenían el puesto en la ciudad que se merecían, pero de todas maneras estaban allí, vivían. Y claro, Herodes Agripa I vivía en Cesarea, como les digo siempre, era una ciudad viva. Es mucho mejor vivir allí que vivir en la ciudad santa de Jerusalén, que debía tener, pues, en días normales, quizá hubiese unas 30.000 personas. De acuerdo que estaba el templo de Jerusalén, que en momentos determinados se juntaba mucha gente, pero aparte del sacrificio diario que tenía lugar a las 3 de la tarde, era una ciudad, pues, no muerta, pero en fin, una ciudad. En cambio, en Cesarea, pues entraban y llegaban los barcos, subían, gente explicaban noticias de todas las cosas que habían pasado pues en la Grecia de la época, que estaba sujeta a Roma, noticias de Roma, en fin, era mucho mejor vivir allí que vivir en Jerusalén, a 100 kilómetros de la costa. Y allí también es donde estaban los procuradores romanos. O sea, Poncio Pilato vivió en Cesarea Marítima. Y él, ahora no estamos, Poncio Pilatos ya murió, pero el que estaba en ese momento, el procurador de Roma, el representante de Roma allí, vivía en Cesarea. Bien, pues entonces lo que les explicaba, antes de empezar a fondo, sí que les voy a rezar y les rogaría que bueno, pues que extiendan el canal, si les gusta el vídeo, que lo compartan, porque es una forma de hacer apostolado. El canal mío se llama La Sagrada Escritura en Profundidad y si lo quieren oír a través de audios, pues tienen todos los audios a través de los cuales pueden oír todas las cosas que explico cada semana. Vamos a rezar a la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues ya les he leído el trozo, el fragmento. Aquí ocurre lo siguiente, o sea, dice que Herodes estaba irritado por los de Tiro y Sidón. A ver, aquí lo que ocurría es que, digamos, Palestina, eh, digamos, la gente de Tiro y Sidón, es decir, lo que era Fenicia entonces y lo que es el Líbano actualmente, compraba harina, trigo, a Palestina. Pero por una serie de circunstancias, seguramente pues, por rivalidades entre puertos, por ejemplo, entre el puerto de Cesarea y el puerto que abastecía a Tiro y a Sidón, el rey Agripa I, Herodes Agripa I, había cortado el suministro de trigo y por lo tanto ellos estaban seriamente afectados, porque es que no tenían pan. Ahora, esto se arregló porque era una cosa política, debía haber asuntos políticos en medio y, como dice el texto, que gracias a todo esto ellos solicitaban hacer las paces, es decir, las embajadas que enviaron de Tiro y Sidón a Palestina, pues le debieron encontrar un arreglo para que volviese otra vez el trigo de Palestina a Tiro y Sidón, ¿no? Pero este arreglo, digamos, este arreglo, sí, digamos que Herodes Agripa, para demostrar su poderío y su dominio sobre el tema, porque llevaba relativamente, bueno, casi 3 años en el trono, pero todavía quería demostrar su dominio sobre esto, pues debió reunir probablemente estas embajadas de Tiro y Sidón y que le rendieran pleitesía y que acabase de cerrarse completamente todo el problema que había habido, coincidiendo con unas fiestas que estaban teniendo lugar en ese momento en Roma, debido a que el emperador Claudio había llegado de las islas británicas victorioso. O sea, había hecho una hazaña de guerra,
había conquistado parte de las Islas Británicas y había vuelto victorioso, y entonces, claro, en Roma estaban las grandes fiestas de celebración de que el emperador Claudio había vuelto y además de que había vencido a estas personas, ¿no? En las Islas Británicas. Y claro, estas celebraciones se extendieron no solamente a Roma, también se extendieron pues a toda la cuenca del Mediterráneo, se extendieron a las provincias. Y esta es la razón por la cual probablemente coincidieron pues las embajadas, estas embajadas para hacer paz y que estuviesen estas personas trigo, junto con la celebración de la fiesta en la provincia de que pues Claudio hubiese llegado victorioso. Por eso les digo que debía ser más o menos el año 44 de la era del Señor, ¿no? Bien, entonces, aclarado esto, ahora ya lo tienen más claro, ¿no? Fíjense, dice, estaba Herodes fuertemente irritado con los de Tiro y Sidón. Estos de común acuerdo se le presentaron y, habiéndose ganado a Blasto, camarlengo del rey, solicitaban hacer las paces, pues su país se abastecía del territorio del rey. Ahora ya me parece que esto ya lo tienen más claro. Seguimos, versículo 21. Dice, el día señalado, Herodes, vestido con el manto real y sentado en la tribuna, les arengaba. Entonces el pueblo se puso a aclamarle. Es un Dios el que habla, no un hombre. A ver, aquí nos encontramos con lo siguiente. Digamos, el día en que se celebraba todo esto, que coincidió probablemente las dos cosas, ¿no? Flavio es el historiador Flavio Josefo nos explica que, bueno, que se presentó, digamos, Herodes Agripa, el texto nos dice, pues, vestido con toda su pompa, o sea, dice que llevaba un vestido tejido de plata y que brillaban como los rayos del sol. O sea que se presentó deslumbrante, o sea, adecuado, adecuadamente vestido. Eh, Lucas nos dice que, de una manera más sobria, nos dice que vestido con el manto real, y se sentó en la tribuna. Y dice que les arengaba. A ver, una arenga es un discurso. Realmente es un discurso que tiene como objetivo exaltar el ánimo de las personas que lo escuchan. O sea, después de presentarse tal como floreciente, les exhorta, les arenga. Claro, la reacción de la gente es la esperada. Eh, dice, entonces el pueblo se puso a aclamarle. Es un Dios el que habla, no un hombre. O sea, el pueblo lo que hace inmediatamente es darle una coba enorme, un betún enorme, lo que llamamos betún. Es decir, se pone a adular de manera enorme, tremenda, a Herodes Agripa I, porque es lo que quería, estaba contento y es lo que deseaba. Pero, a ver, probablemente el hecho de que digan, es que habla, es un Dios el que habla, dicen, es que habla también, habla como un Dios, no como un hombre. Seguramente no debían ser judíos los que debían decir esto, porque decir esto para un judío es una blasfemia. Nada más existe un solo Dios. Entonces, que comparen a Herodes Agripa con un Dios, esto era una blasfemia para los judíos. A ver, seguramente debía haber judíos entre el público, seguro, que a lo mejor se debían llevar arrastrados por el entusiasmo y por todo el ambiente, quizá dijeron también todo esto. No lo podemos suponer, no lo sabemos, ¿no? Pero lo lógico es que no fueran judíos porque es que era una blasfemia. Y dice, pero claro, dice, inmediatamente dice, le hirió el ángel del Señor, porque no había dado la gloria a Dios. A ver, esto también merece explicación, porque fíjense que esto es una forma de hablar de Lucas. Sería una forma de hablar de Lucas, porque, eh, a ver, Flavio Josefo, sobre el mismo tema, sobre la muerte de Herodes Agripa, nos dice que fue atacado de fuertes dolores intestinales, llevado a palacio y muerto al cabo de 5 días. Claro, si esto es dicho en el siglo I después de Cristo,
en el siglo XXI podemos tal vez elucubrar y pensar como hipótesis que tal vez si fueron dos fuertes dolores intestinales, a lo mejor fue a una apendicitis que derivó en peritonitis, y no lo pudieron salvar. O sea que en realidad, pues murió. Fíjense que nada más estuvo 3 años en el trono. O sea, todo lo que él hizo para caer bien a todo el Sanedrín, matar a todos los cristianos, mató, recuerden, a Santiago el Mayor, patrón de España, todo lo que hizo, ¿eh? No sirvió absolutamente nada. O sea, al cabo de 3 años, el Señor se lo llevó. Digo esto porque, a ver, que para nosotros, o sea, claro, esto es lo que les he dicho, ¿no? O sea, dice, el ángel del Señor, o sea, le hirió el ángel del Señor porque no había dado la gloria a Dios. Es decir, ya les he dicho que es una forma de hablar de Lucas porque, a ver, todas las personas que creemos entendemos que es Dios la causa primera de la muerte de Herodes Agripa. Es Dios que en un momento dado decide que se lo lleva, como encontramos a cualquier persona que muere, decimos, bueno, llegó su hora, decimos, el Señor se lo lleva. O sea, quizá personas o no, otras en lenguaje actual o de la calle, ¿no? En lenguaje ordinario, digamos que atribuimos esto a causas humanas. Si alguien se encuentra, pues de repente cruza la calle y un autobús le atropella, pues inmediatamente decimos, ay, pero ¿qué ha pasado? Pero como a lo mejor, ¿cómo era? ¿Era un indigente o era una persona normal? A lo mejor iba bebido. Pero ¿cómo es posible que no haya podido darse cuenta de que el autobús estaba viniendo? O sea, y elucubramos sobre la posibilidad esta de que en este momento este hombre esté muerto en la calle. Espiritualmente nosotros entendemos perfectamente el tema. El tema es que el Señor era su hora. Lo que decimos siempre, era su hora. El Señor se lo llevó. Y luego, para acabar, sí que pone aquí, dice, le hirió el ángel del Señor, bueno, porque no había dado gloria a Dios, y luego dice, y convertido en pasto de gusanos, expiró. Que sepan que en Biblia, cuando se habla de pasto de gusanos o fue comido por los gusanos, esto es una expresión para decir que su muerte, la muerte de la persona X, la que fuera, en este caso Herodes Agripa I, la muerte fue dolorosa, fue vergonzosa y fue rápida. De hecho, Flavio Josefo nos lo dice, en 5 días estaba muerto. Bueno, pues lo dejamos aquí. Empezamos la semana que viene con la charla número 61 y empezaremos a explicar ya el primer viaje de Pablo, la misión y cómo empieza todo desde Antioquía hasta ya Capri. Ay, Capri, perdón. No Capri, la isla que está al lado, que ahora no la recuerdo. Eh, bueno, Chipre, la isla de Chipre. Todo esto se lo explicaré la próxima vez. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.